Hola, buen día. Estamos con ustedes compartiendo desde la Pastoral Profética Dimensión Doctrina de la Fe dentro de la Escuela Servidores de la Verdad. Hoy vamos a ver un libro interesante, bueno, de hecho dos libros de Samuel. Entonces, pues nos ponemos en las manos del Señor, vamos a tratar de explicar los acontecimientos sucedidos eh, antes de la monarquía y digamos que en la transición de jueces a monarquía, teniendo a Samuel como el último juez y sacerdote también, y profeta y vidente, o sea que tenía varias características este Samuel. Bien, pues sin más preámbulo, pongámonos en el mando del Señor diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor Dios nuestro, que amas a tus hijos con todo el amor del que eres capaz, ya que eres bondad infinita. Te pedimos que nos ayudes a comprender estas enseñanzas vistas desde la fe, para que las podamos aplicar nosotros en nuestra vida, que nos dejen una enseñanza, para que también la podamos compartir a nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que nos ilumines y nos des el entendimiento necesario para comprender. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a iniciar. Entonces dijimos que vamos a presentar los libros de Samuel. Bueno, vamos a entrar con la introducción. Es necesario que comprendamos un poco de historia. Eh, Tenemos que ubicarnos un poco en la historia. No nos preocupemos si sucedió así o no, sino más bien el sentido que le quieren dar a la historia de aquellos tiempos, cómo los autores eh, van descubriendo el sentido de los acontecimientos, la causa, la razón, el porqué, el fracaso del pueblo, de, del exilio. El gran protagonista de ese cambio de vida fue el exilio, que lo entendieron como fracaso en la vida de fe eh, del pueblo hacia su Dios, hacia el monoteísmo. Entonces, dice aquí en la pantalla, los libros de Samuel nos narran los momentos más importantes de la historia israelita. Muy bien, con el nacimiento de Israel se reúnen las tribus como pueblo. Lo vimos en el tema de Josué, jueces. Y entonces, dice aquí, coincide con el nacimiento de la monarquía, del profetismo y del sacerdocio sadoquita. Es decir, que esta transición de jueces a monarquía tiene una finalidad muy clara. Nace la monarquía, el profetismo y el sacerdocio. También están escritos para dar lugar a esas instituciones, para que el pueblo las acepte y pues las distinga, cuál es la función y finalidad de cada una. Entonces se hace la elección de Jerusalén como capital del Reino del Sur y el origen de la dinastía davídica. Los libros de Samuel forman parte de la historia deuteronomista. Aquí le aplicamos deutero por cuestiones de espacio, pero en sí es deuteronomista. Y esta historia es larga, abarca desde el Deuteronomio, el libro del Deuteronomio, hasta el libro, dice acá de Reyes, pero en la práctica, en la Sagrada Escritura, nos los presentan hasta primera y segunda de Macabeos. Entonces es una historia muy
eh, muy vasta, muy grande, profunda y, y bueno, se vieron en la necesidad de hacerla en partes, es decir, de dividirla, de cortarla, para que fuera un poco más fácil su comprensión. Entonces, vamos a ver el contexto histórico. La primera parte, que es donde se van a conectar, y se presenta afinidades con jueces, haciéndolos marca Primera de Samuel, capítulo 7, verso 15 al 17 y capítulo 8 del 1 al 3. Digamos que hasta ahí, digamos que Samuel fue el último juez antes de entrar la monarquía. Entonces, con Samuel se da la transición jueces-monarquía, para que lo comprendamos. ¿Y para qué fue escrito este libro? Bueno, aquí está la intención del autor: señalar la transición entre el régimen carismático de los jueces y la monarquía institucional. Ya veíamos que al federarse como pueblo, se ven en la necesidad de buscar un gobernante que los guíe, que los gobierne y sobre todo que mire por el pueblo. Esa va a ser la finalidad de la monarquía. Entonces, continuamos con la unificación del pueblo. Se fue dando entre el periodo de jueces en la parte norte, teniendo ya un ensayo en la persona de Saúl, mitad juez y mitad rey. Entonces, lo primero que se da, el primer rey que aparece dentro de la monarquía israelita, va a ser Saúl. Digamos que ese va a ser el primer rey, un ensayo como gobernante para los subsecuentes reyes, que van a ser David, Salomón y los 19 reyes restantes para cada parte, 19 en el norte y 19 en el sur. Bien, Saúl, según la Sagrada Escritura o según la obra, es un libertador elegido por Dios, según dice en 1 de Samuel 10:1. Vamos a leerlo. Este sí es interesante porque, bueno, todo es interesante, pero sí les invitamos a que ustedes, los textos que no se lean, pues entonces ustedes le ponen ganas. Dice así: entonces Samuel tomó la alcuza de aceite. Fíjense bien cómo dice alcuza. ¿Qué significará alcuza? Bueno, pues imaginémonos una botellita, un frasco de cuero. Este cuero generalmente lo hacían a lo mejor de la, llamémosle así, de la panza del cordero. Una bolsita. Entonces, tomó la alcuza de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Y después lo besó diciendo: ya ves quién te ha ungido como jefe de Israel. Entonces, es necesario ser elegido. Y como una manera de distinguirlo de cualquier ser humano es la unción. Entonces, fíjense, ya desde el Antiguo Testamento va a tener una significación la unción. Nosotros cuando somos bautizados también nos ungen como sacerdotes, profetas y reyes. Entonces las figuras de la unción las encontramos desde el Antiguo Testamento, aquí en Samuel 10:1. Y junto con la unción, una vez que Dios nos ha aceptado como hijos, bueno, que también tiene que ver eso, nos aceptan como hijos, entonces Dios nos da el Espíritu Santo. Dice en 11:6, el Espíritu de Dios se apoderó de Saúl y se enojó de sobremanera.
Esto es interesante, ¿eh? O sea, ¿quién se enojó? Pues se enojó Saúl. O sea, entonces Saúl, aunque era guapo y de buena presencia, pues tenía un buen carácter, ¿eh? Sobremanera. Tan así que tomó una yunta de bueyes, los descuartizó y envió los pedazos por todo el territorio de Israel con este mensaje. O sea que o me obedecen o me obedecen. Esto les va a pasar a los bueyes de todos los que no quieran seguirme a mí y a Samuel. Entonces, los israelitas tuvieron miedo y salieron como un solo hombre. Saúl les pasó revista en Besar. Eran unos 300,000 los de Israel y 30,000 de los de Judá. ¿Qué pasó acá? Pues algo interesante. Fíjense, cuando a Saúl lo ungen, hay un desfile militar. No dice acá desfile, pero sí dice Saúl les pasó revista en el verso 8. Y esto es interesante. Entonces los desfiles pues no son nuevos. Desde en la Sagrada Escritura están los desfiles al frente de Saúl con muchísima gente. 300,000 de Israel y 30,000 de Judá. O sea, entonces fue un desfile que conmemoró la inauguración de la monarquía. Y entonces esa es una manera, dice en la pantalla, acompañando la acción con el reconocimiento y proclamación del pueblo hacia Saúl, que dice en el verso 15, dice, todo el pueblo fue a Gilgal y allí reconocieron por rey a Saúl en presencia de Dios. ¿Cómo lo hicieron? Con una celebración, llamémosle hoy una celebración eucarística. Ofrecieron sacrificios de comunión y Saúl junto con todos los israelitas celebró este acontecimiento con una gran fiesta. Eso quiere decir que entonces eran fiesteros, igual que nosotros. Entonces nos damos cuenta aquí cómo el poder se une con la fe. Entonces nos damos cuenta que el poder para un gobernante viene de Dios. Y ese debe de estar unido con la fe. ¿Sí? Entonces, como gobierno, para que un gobierno sea bueno, debe de tener la aceptación divina, y Dios otorga la fuerza para poder gobernar. Recordemos cuando Salomón también lo ungen rey, pues tiene un sueño y donde le pide a Dios que le dé sabiduría para gobernar. Entonces fíjense cómo desde la fe nos van orientando en cómo se hacían las cosas y cómo las venimos haciendo. Hoy en nuestro país pues ya no se da eso porque hubo una separación, recuerden, en los tiempos de Benito Juárez separó a la iglesia del Estado. Bueno, no pretendo hablar de política, pero eso fue lo que sucedió y entonces se vive supuestamente en un estado laico. ¿Sí? Bueno, entonces, este Saúl, que de ser juez pasa a rey institucional. A la muerte de los hombres de Judá se reúnen en Hebrón y proclaman rey a David, según segunda de Samuel 2:4. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver a 2:4 y dice, vinieron los hombres de Judá y allí ungieron a David como rey de la gente de Judá. Comunicaron a David que los hombres de la ciudad de Jabes, del país de Galaad, habían sepultado a Saúl. Entonces, como también a David lo ungieron como rey. Entonces, vean que entonces la Iglesia Católica no se equivoca. Dice,
conquista Jerusalén, la parte sur, y la convierte en capital del norte y del sur. Es decir, que une a todo el país. Es decir, gobernó para los de arriba y para los de abajo, según Samuel 5, del 1 al 5. Y dice así: todos los ancianos dirigentes de las tribus de Israel vinieron a hablar con David en Hebrón y le dijeron: mira que somos sangre de tu sangre. Ya antes, cuando Saúl reinaba, tú dirigías a Israel en sus campañas. Y sabemos que Yahvé te dijo: tú eres el que guiará a mi pueblo. Tú llegarás a ser jefe de Israel. Así pues, los dirigentes de Israel, por dirigentes vamos a entender el consejo, o vamos a entenderlo hoy como el Congreso, ¿sí? O senadores y diputados. Así vamos a entender a los ancianos. Entonces dice aquí: dirigentes de Israel fueron donde David en Hebrón, y a continuación hicieron un pacto con David delante de Dios. Fíjense, lo hicieron delante de Dios y procedieron a ungirlo nuevamente como rey de Israel. ¿Cuántos años tenía David? 30 años cuando empezó a reinar. Primero fue rey de Judá durante 7 años y medio, y tenía por capital Hebrón. Después, teniendo por capital Jerusalén, reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. En total fueron 40 años de gobierno que hizo David. Entonces, David traslada el arca de la alianza, símbolo de la presencia divina, pasando por la ciudad santa. ¿Cuál va a ser la ciudad santa? Dice: después de esto, el rey y sus hombres marcharon hacia Jerusalén contra los jebuseos que ocupaban el país. Estos le dijeron: no entrarás aquí, pues bastarán los cojos y los ciegos para rechazarte. Con esto querían decir que jamás iba a entrar en la ciudad. Dice en el verso 7, David, sin embargo, se apoderó de la fortaleza de Sión, la que en Jerusalén de hoy se llama Ciudad de David. Entonces tuvo que conquistarla para poder entrar. Pero eso abarca desde el capítulo 5 hasta el 6, y entonces eso es lo que va a hacer David. Va a trasladar el arca a lo que se conoce como Ciudad Santa, o también a veces le llaman Sión. A ver, los acontecimientos principales dentro de esta historia es de aproximadamente un siglo. Entonces, los libros de Samuel nos van a narrar a grandes rasgos 100 años de historia. Entonces, es una historia, digámoslo, cronológica de los grandes acontecimientos que se dieron en ese pueblo. No pretende contarnos propiamente historias, sino una narración, como dijimos, vista desde la fe. Tenemos acá un esquema entonces. En el 1070, nacimiento de Samuel. 1030, Saúl es rey. 1010, David es rey. Y 970, Salomón es rey. Ahora, si Salomón entra a gobernar en el 970, deja de gobernar o muere en el 931. Al morir Salomón, entonces se da la división del pueblo. ¿Por qué razón? Bueno, no del pueblo, sino del país. ¿Por qué razón? Pues porque Salomón tenía muy oprimido al pueblo con demasiada carga de impuestos. Producto, seguramente, de su política de construcción, una política de ¿cómo diríamos hoy? De renovación del pueblo, de avenidas, calles, todo la infraestructura, y por no decir de otra cosa, también de sus mujeres que llegó a tener.
según la escritura, tuvo 700 concubinas y 300 esposas. Entonces era un gasto excesivo. ¿Y quién lo iba a pagar? Pues el pueblo. Así se los había advertido Samuel, lo que iba a pasar. Ahora bien, la división. Los libros eran uno solo. Por cuestiones prácticas, los 70 los dividió en dos. Más adelante entraron a la Biblia hebrea y la Vulgata los adoptó. A ver, ¿cómo entendemos esto? La obra era una sola, dijimos, desde Deuteronomio o desde Josué hasta Reyes o también hasta Primera y Segunda de Macabeos, considerados como libros históricos. Eso lo vimos anteriormente en el tema 7 con introducción a los libros históricos. Se los platico porque supuestamente ya leyeron esa parte. Y entonces era una sola obra. Entonces, por cuestiones prácticas, la versión de los 70. ¿Quiénes son los 70? Se los vuelvo a explicar. Fue un grupo de estudiosos o sabios que en el año 170, en 70 días por 70 ancianos, tradujeron la escritura del hebreo al griego. Y en ese tiempo, ese grupo de los 70, conocido como los 70, hicieron algunos cambios, y dentro de esos cambios fue dividir los libros para una fácil y mejor comprensión. ¿Sí? Y entonces esos libros los aceptaron como canónicos. Fueron libros que autorizó el profeta Esdras aproximadamente por el año 450. Y entonces pasaron a formar parte del canon hebreo. Pero cuando llega la iglesia, 4 siglos después, en el 350 aproximadamente al 381, la iglesia le encomienda a San Jerónimo que haga la traducción de la Biblia griega al latín. Y entonces se da la versión en lengua latina, conocido como la Vulgata, que los adoptó. Pero ese ya fue en el Nuevo Testamento. Espero no confundirlos. Dice, en los 70 los presentaron como primero y segundo de los reinos. Ese título le dieron. Y tercero y cuarto de los reinos los distinguieron ellos como paralipómenos. Entonces, ellos ya no conocieron a Samuel, entonces nada más hicieron la separación. Atribuyeron inicialmente a Samuel su autoría, por lo que encontraron en Primera de Crónicas 29:29, pero según los estudiosos modernos, dicen no es así. Fueron escritos después del destierro, varios siglos después. No sabría decirles si fue en el siglo II, en el tercero. Entonces se escribieron estos libros. Y dice aquí en la pantalla, los autores deuteronomistas han tenido distintas tradiciones, o sea, distintas doctrinas, para que me entiendan, y documentos escritos. Eso sí, hay muchos documentos. Bueno, habría muchos documentos a lo largo de la historia utilizados en el proceso de la formación literaria del libro. A ver, más sencillo. Un autor no escribe las cosas cuando están sucediendo, generalmente no, sino las cosas suceden, luego se platican y luego a lo mejor alguien las escribe, digamos los periódicos antes. Y después de muchos años, hasta siglos, alguien llega y hace una historia o investiga y hace un libro. Y entonces se acerca, digamos, a la mesa diversos materiales, los lee, los estudia, los razona, los acomoda
y según su criterio los inserta en la obra que está escribiendo. ¿Sí? Entonces, por eso dice acá, los autores deuteronomistas han tenido distintas doctrinas o escritos y utilizados en su proceso de formación. Y entonces, por eso entonces, introduce el autor o los autores la historia del arca, primera de Samuel capítulo 4 al capítulo 6 y también segunda de Samuel capítulo 6. Está la historia del arca. Luego hay tradiciones o escritos favorables a Saúl como rey. Había algunos que a lo mejor les gustó su forma de gobernar y lo ensalzan. Otros no, pero lo tienen escrito. Y vemos a primera de Samuel capítulo 9 del 1 al 10, capítulo 11 del 13 al 14 y el capítulo 31. Vamos a leer un cortito de primera de Samuel capítulo 11 del 13 al 14, a ver qué nos dice, como para que tengamos una idea. Y dice así, 13:14. Entonces el pueblo dijo a Samuel: ¿Dónde están los que preguntaron si Saúl iba a reinar sobre nosotros? Entréganos esos hombres para matarlos. Saúl respondió: no se matará a nadie porque hoy Yahvé ha salvado a Israel. Samuel dijo al pueblo: vamos todos a Gilgal y confirmemos allí al rey. ¿No? Entonces, veamos cómo esas son tradiciones favorables a Saúl. O sea, unos no lo aceptan, pero otros sí. Y bueno, luego otra parte que está en los documentos utilizados, la ascensión de David al trono, de primera de Samuel capítulo 16, del verso 14 hasta la segunda de Samuel 5:25 y 8 del 1 al 11. Entonces son narraciones un poco largas. ¿Sí, Bill? Vamos a ver 16, nomás un pedacito. Vean, Samuel unge a David. Yahvé dijo a David: yo soy el que ha rechazado a Saúl y he decidido que no reinará más sobre Israel. ¿Hasta cuándo, pues, vas a estar llorando por él? Llena tu cuerno de aceite, pues quiero que vayas a casa de Jesé del pueblo de Belén, porque he elegido a uno de sus hijos para ser mi rey. ¿Se acuerdan que más atrás decía que tenía en el capítulo 11, tenía un nombre que ya ni me acuerdo? En el capítulo 10, una alcuza. Aquí ya no tiene una alcuza, aquí tiene un cuerno. Está en el verso 1, en la parte B. En la parte C dice: llena tu cuerno de aceite, pues quiere que vayas a ungir a David. David es un chamaco, no va a ser rey en ese momento, pero ya está apartado por Dios. ¿Sí? Entonces ahí está. Y luego continúa la historia hasta el capítulo 8 de segunda de Samuel. Más datos. Núcleo inicial de la profecía de Natán, segunda de Samuel capítulo 7. Sucesión de David, segunda de Samuel, del 9 al 20. Entonces aquí vemos que también aparece Natán como profeta. Hemos dicho que nace la monarquía y nace el profetismo. Estas narraciones históricas reflejan el espíritu nacionalista,
el orgullo por los éxitos conseguidos y una visión positiva y optimista de la institución monárquica. O sea, dentro de lo que nos quieren contar, están resaltando el espíritu nacionalista del pueblo. O sea, y bueno, pues qué ciudadano no enarbola su patria. Y estos lo hacen con orgullo por lo que van experimentando. Y entonces les parece bueno la monarquía. Pero dijimos también están los círculos proféticos. Dice, estos proceden del siglo VIII, sus narraciones y reinterpretaciones teológicas, su orden, tradiciones de la infancia de Samuel, eso es lo que van a contar. Primera de Samuel del 1 al 3, cómo apareció Samuel, quién es su mamá, quién es su papá, y por qué nació y por qué se volvió profeta. Eso es lo que nos van a contar. Nos van a contar la reprobación de Saúl como rey, es decir, se le subió el orgullo a Saúl y entonces Dios lo va a despreciar. Primera de Samuel, capítulo 13, 7b, al capítulo 15a, al capítulo 15a y también el capítulo 15 completo. Bien. Unción de David como rey, primera de Samuel 16 del 1 al 13. Les recuerdo que conviene que ustedes lo lean todo, para que ustedes tengan una claridad sobre lo que estamos narrando. Luego, cuando llega el momento de poner por escrito la redacción deuteronomista, dice, es bueno el trabajo de los autores, pero no tiene los libros la profundidad de otros como en Jueces. Es decir, como que no hay mucha enseñanza teológica. ¿Sí? Recuerden que en Jueces la norma era ser fieles a Dios y observar la doctrina. Y entonces el pueblo se portó mal y les iba mal. Pero Dios siempre esperando que se conviertan para que alcance la salvación y el perdón. Aquí como que eso no lo tiene. Pero de alguna forma, si somos atentos, sí lo descubrimos. Entonces, el trabajo se distingue por la tradición antimonárquica. O sea que a algunos no les gustó la monarquía. Primera de Samuel, capítulo 8. Recordemos, cuando leemos el capítulo 8, vamos a darnos cuenta que no hay gobierno. Entonces, quien se ostenta como rey es Dios. Pero el pueblo, pues todos los hombres inclinados al pecado, siempre intentamos sacar a Dios de nuestras vidas. Y entonces Dios se molesta, el pueblo pide un rey a Samuel, Samuel va y se lo cuentan, y Dios les dice, dáselos, no te preocupes, dáselos. Pero adviérteles lo que les va a pasar. Adviérteles. Les van a quitar a sus hijos, a sus hijas, les van a quitar sus tierras, van a pagar los impuestos, les van a quitar sus cosechas y todo va a ser para que vivan los que gobiernan con lujo. Dicho de otra manera, van a vivir a costillas del pueblo. Van a vivir en la opulencia. Igualito que como lo vemos hoy. Entonces, pues ese va a ser el castigo por haber despreciado a Dios. Entonces lo encontramos en el 10, del 17 al 27, el capítulo 12. ¿Cuál va a ser la consecuencia de ese abandono a Dios? También, aunque a veces estamos en la iglesia, no todos nos portamos bien. Por ejemplo, los hijos de Elí también, digamos que enseñaban al pueblo
también la hacían de jueces, pero estos se fueron más por el dinero, se corrompieron. Primera de Samuel 2, 22 al 36. Luego la conversión de Israel y victoria de Samuel, Primera de Samuel 7, y luego una reelaboración deuteronomista, Segunda de Samuel 7. Es decir, que las mismas historias a veces les dan un toque diferente, digamos que escriben lo mismo, pero con diferentes palabras. Luego anota profecía de Natán y también datos de orden cronológico, Primera de Samuel 4, 18, Segunda de Samuel 2, 10, 11 y 5, 4, 5. El libro lo conforman también con otros materiales incrustados, pasajes sueltos, que han ido integrando en los últimos libros a lo largo de su proceso formativo. Es decir, a lo mejor el libro tenía menos capítulos, pero le fueron agregando cosas, y tratando de dar una homogeneidad al libro, a la historia. Por ejemplo, Lamentaciones de David, Segunda de Samuel 1:19 al 27 y capítulo 3, 33 y siguiente. Dos salmos que encontramos en Primera de Samuel 2, 1 al 10 y Segunda de Samuel 22. Un oráculo de Samuel, Segunda de Samuel 23 del 1 al 7. Pasajes de origen oficial, es decir, de archivos que había en el gobierno. Por ejemplo, lista de los hijos de David, según Segunda de Samuel capítulo 3 del 2 al 5 y 5 del 13 al 16. Lo deben de leer para que se enteren que son datos que incrustan en la historia para darle una homogeneidad. Entonces, hay muchos detalles que diríamos no forman parte de la historia, pero los incrustan y le van dando sentido. Como lista de oficiales de la corte, Segunda de Samuel 8, 16 al 18, capítulo 20 del 23 al 26, o lista de héroes de David, Segunda de Samuel 23 del 8 al 39, o lista de gigantes muertos ajusticiados por ellos. Fíjense, había gigantes. Imagínense un hombre de 2.30, 2.50. Ya 2.20 ya es grande. Entonces imagínense cuántos kilos de peso. Segunda de Samuel 14, 47 al 52. Vamos a leer es interesante. Capítulo 14. Entonces, es necesario que nosotros leamos la Sagrada Escritura con detenimiento. Porque si no, intentamos explicarles por qué. Porque si ustedes leen la Biblia sin orden, pues créanme que no le van a entender. Les va a aburrir, les va a cansar. Entonces tenemos es más, ni tiene, Segunda de Samuel 14, 47 al 52. Fíjense, aquí está un error que acabo de encontrar. Entonces no tiene. No tiene. Ahí está un error que acabo de descubrir. Bueno, ahorita buscamos qué pasó con esto. Y vamos a ver qué sigue. Pero entonces vamos a ver, por ejemplo, Segunda de Samuel 5, 17 al 25. Esa sí debe de estar. Primera de Samuel, no es cierto, Segunda. 5, 17 al 25. Vamos a ver, lo estoy buscando. 5, 17. Vamos a ver, dice, cuando los filisteos
supieron que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos para apoderarse de él. Al saberlo, bajó a la fortaleza. David bajó a la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron en el valle de Refaim. Entonces David consultó a Yahvé: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Caerán en mis manos? Y Yahvé respondió: ataca, te aseguro que pondré a los filisteos en tus manos. Llegó David a Baal Perasim y allí los derrotó. Y David dijo, Yahvé arrasó como una ola a mis enemigos. Por eso se llamó a este lugar Baal Perasim. Abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los recogieron. Los filisteos volvieron a subir y se desplegaron en el valle del Refaim. Después consultó a Yahvé, que le respondió: rodéalos por detrás y déjate caer por el lado de las balsameras. Cuando escuches un ruido como de pasos entre las balsameras, entonces ataca rápidamente, porque Yahvé sale delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David hizo como Yahvé le había ordenado y persiguió a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Hueser. Recordemos que Goliat era un gigante y entonces los filisteos era pueblo de gigantes. ¿Sí? Así lo vamos a comprender. Entonces, luego también otro pasaje, censo del pueblo y adquisición del campo Araúna. El fruto de todo este trabajo redaccional es de gran unidad de los libros. ¿Sí? Esa es la intención, la unidad de los libros. Y se sugiere esta división, a ver, para que nos ayude. 1. Historia de Samuel. Primera de Samuel del 1 al 7. Número 1 del 1. Nacimiento y vocación de Samuel del 1 al 3. Historia del arca de 4 al 6. 3. Samuel juez de Israel. Parte 2. Samuel y David 8 al 15. Instauración de la monarquía 1. 8 al 12. 2. Comienzos del reinado de Saúl del 13 al 15. Parte 3. Saúl y David 16. Capítulo 16 a la segunda de Samuel 1. Parte 4. David rey. Segunda de Samuel 2.8. 1 de la parte cuarta. Historia del ascenso de David al trono. Segunda de Samuel, capítulo 2, del 1 al capítulo 2, del 1 al capítulo 5.5. Quinta parte, la sucesión de David, de 9 al 20. Parte 6, apéndices, capítulos 21 al 24. Luego entramos a las claves teológicas. Los libros de Samuel son de una gran riqueza, así como todos los de la Sagrada Escritura. Son teológicos, porque están escritos desde la fe. Eso es lo que nos debe de quedar claro. Y porque la historia bíblica es sagrada y tienen intención de compartir esa misma fe con los lectores. Ya lo expliqué y lo vuelvo a explicar. Las historias que nos narran son porque nos cuentan, digamos que los errores que ellos cometieron, para que nosotros al leer no los volvamos a cometer. Esa es la intención, lo vimos desde el principio. Desde el punto de vista institucional, tienen como tema fundamental la monarquía, los libros, junto con las demás instituciones. O sea, el templo, que va a ser el templo, la ley, la tierra, la alianza. Esas van a ser las instituciones que los van a unir e identificar como pueblo. Miremoslo ahora nosotros desde acá. ¿Qué es lo que nos identifica? Pues tenemos una constitución política de los estados mexicanos, tenemos una patria representada por una bandera,
con sus colores verde, blanco y rojo, un águila al centro. Tenemos un himno nacional que nos identifica. Tenemos unos héroes que nosotros veneramos como líderes de nuestra patria. Ajá, e igual ellos también. Entonces ellos en el sentido religioso, eso los identifica, y nosotros en el sentido civil. Entonces, así lo puedo explicar. Los libros de Samuel cuentan con los personajes más relevantes. Estos son el profetismo y monarquía. Esas son las instituciones, digamos, que mayor les cuentan. Muy estrechas y relacionadas entre sí, esas dos, profetismo y monarquía, ya que nacen con Samuel y mueren juntas en el destierro. ¿Sí? Hay que entender bien eso. Los judíos estuvieron siempre convencidos que estaban presididos y regidos por el único rey y Dios. Recordemos a Jueces 8, 22, 23, Primera de Samuel 12, 12. Nosotros no debiéramos de tener gobernantes, pero ¿quién haría las cosas? Entonces nosotros a veces somos flojos, descuidados, perezosos, y entonces preferimos pagar para que otros lo hagan. Y bueno, pero esta dependencia y referencia se vivía en Jueces espontáneamente. Son los que salvaban a las tribus en momentos de peligro. También ya lo expliqué, entonces, pero lo vuelvo a hacer. A ver, ya les expliqué y les dije, si tú conoces de Dios, tú vas a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, esos no van a conocer porque no les va a interesar la religión, entonces la moral se relaja. Digamos que tú vives bien y feliz y ya tus familiares ya no, otras generaciones ya no, y entonces se repite la misma historia. Bien, ahora, al instituirse la monarquía, el rey se interpuso entre Dios y el pueblo. Resultado, se hace a un lado a Dios y se acompañan ahora con un ejército profesional y una política de alianzas como medio de salvación. Entonces, cambiamos a Dios por caballos, por jinetes, por armas. Ajá, y pensando que vamos a encontrar la salvación, pues no siempre se da. Entonces, dicho de otra forma, albergaban la tentación de confiar más en los carros y caballos de combate que en el nombre de Dios. Esa es una tentación de la mayoría de nosotros. Estudiamos una pequeña carrera y ya nos sentimos sábelo todo. Ya nos sentimos casi Dios. Esa es la realidad de nuestra vida como seres humanos. El profetismo ataca esas tendencias, entran en escena Natán y Gad, que les recuerdan a los reyes que todas las instituciones, incluidas la monarquía, se hallan regidas y presididas por la palabra y el poder de Dios. Es decir, que los gobernantes no son gobernantes porque el pueblo quiere o porque ellos quieren, sino porque Dios lo permite o les da ese poder. Pero bueno, los profetas tienen que recordárselos para que no se les suma el humo a la cabeza. Recordemos acá en nuestro tiempo o cercano, tenemos a un Hitler que hizo y deshizo. Tenemos a muchas dictaduras en América Latina como la chilena Salvador Allende o como el golpe de Estado en Perú o en otras, Nicaragua por ejemplo, en Cuba. Entonces ha sido revoluciones pues que han traído mucho dolor y fracaso por confiar en los hombres en el hombre y no en Dios. Pero bueno, entonces la Sagrada Escritura nos presenta a David como rey ideal, porque más o menos
sí vivió de acuerdo a la alianza, obedeciendo los mandamientos, y entonces Dios era digamos que el consentido de Dios. Y dice acá, si bien este es una persona que llega a rey, funda una dinastía hasta convertirse en prototipo del Mesías ideal. Los autores lo adornan con las mejores cualidades físicas y morales y espirituales. Como héroe de leyenda, bello, fiel, justo, noble, hombre de estado, músico, ha conocido el pecado, pero se arrepiente y experimenta el perdón de Dios. Entonces lo convierten en un rey con errores y defectos, pero que alcanza el perdón de Dios. Su piedad y virtudes religiosas se muestran en que Dios le permite el traslado del arca junto con su deseo de querer construir un templo, viviendo en respeto con los profetas, sacerdotes y demás instituciones. Es decir, nos presentan a un hombre bueno, un hombre justo, un hombre que buscó el bien del pueblo. Bien, conclusión. David vive de acuerdo con los lineamientos antes expuestos. Saúl como rey es reprobado, es decir, ese se le fueron las cabras al monte. Dice a la historia de la elección de David, Saúl entra en declive. Según 1 Samuel 16 del 2 al 2 Samuel 5. A ver, ¿cómo entendemos esto? Todavía Saúl está gobernando, se ganó el desprecio de Dios, hay que leer, se ganó el desprecio de Dios, y antes de que muriera, muchos años antes, ungió Samuel y lo nombró rey a David, siendo todavía un muchacho. Entonces, eso fue un desastre también. Enterarse Saúl que ya había otro rey y que él todavía no se moría. Y bueno, dice acá, sin saber por qué, los autores exaltan a David y a Saúl le humillan. Parecido con Juan Bautista, fue un paralelismo. Decía San Juan que él crezca y que yo disminuya. Se estaba refiriendo a Cristo, Juan 3:30. Bien. Si bien en Jerusalén no se debían divinizar a los reyes, por estar en contra del pensamiento monoteísta, es con Salomón, hijo de David, que los llaman hijos adoptivos de Dios, según 1 Samuel 7:14. Es decir, el que estén ungidos, decíamos que ya pasamos a ser hijos de Dios. Bueno, pues ya desde ese tiempo ya se entendía así. Ya que, aquí dice, miren, ya que por la unción se convertían en personas sagradas y consagradas, naciendo a una nueva vida. Todavía no se entendía bien eso, pero ya estaba presente. Salmo 2, 7, Salmo 89, el 110 y el 132, así ya lo empiezan a entender. Hablemos de Jerusalén. Hablemos de Jerusalén. Si observamos bien, en el Antiguo Testamento se halla bien marcada la dinastía davídica con la elección de Jerusalén. A veces la llaman Sión como capital del reino y sede del Arca de la Alianza. Entonces, cuando nosotros escuchemos Sión o leamos Sión, recordemos que están hablando de la ciudad santa, o lo que es lo mismo, la Jerusalén. También la Jerusalén se entiende como la patria celeste, la Jerusalén celestial. Así que, ¿por qué se denomina Jerusalén ciudad santa? Porque Dios la eligió ahí para poner su casa. Ahora esa casa se entiende como la iglesia. Entonces la iglesia es la casa o el trono de Dios aquí en la tierra. Y entonces los católicos, por eso vamos los domingos a la iglesia, porque sabemos que es casa de Dios.
ahí se encuentra de Dios, ahí se encuentra Dios vivo, presente. Y ahí, según Efesios 3:20-21, ahí en la iglesia es donde se le da culto y alabanza a Dios. Entonces, dice, a veces la llaman Sión como capital del reino y sede del Arca de la Alianza. A ver, entonces nosotros, esa Arca de la Alianza, en el Antiguo Testamento, ahora en la iglesia la entendemos como el sagrario, donde se encuentra el Santísimo. ¿Sí? Entonces, vean la belleza y la riqueza de la iglesia y luego cómo fortalecer nuestra fe. Entonces, muchos de nosotros decimos, ¿yo para qué voy a la iglesia si Dios está en todo lugar? Eso es cierto. Dios con su poder, su grandeza llena el universo. Sí, nada más que de manera especial y vivo se encuentra Dios en el sagrario. Y por eso los católicos vamos para allá. Bien, la elección de David y su dinastía están presentadas como verdades eternas dentro del credo israelita. Estas forman el binomio David-Sión, paralelo a Moisés. Entonces David va a quedar como parteaguas de la historia, y de David, del linaje de David, nacerá Cristo. Cuando leemos el capítulo 1 de San Mateo, del verso 1 hasta el 25, nos va a narrar el árbol genealógico de José, María y Jesús, de dónde vienen y cómo se dividen las generaciones. Entonces también eso hay que comprenderlo. Ajá. Entonces dice, estas forman el binomio David-Sión, paralelo a Moisés-Sinaí, o sea, están relacionadas. Estas ideas han sido asociadas por el autor de 2 de Samuel, capítulos 6 al 7, que se mantiene a lo largo de la tradición, según el Salmo 132, celebrándolas juntas con toda naturalidad, es decir, aceptadas y celebradas. Pues este ha sido todo el tema. Esperemos que le hayan comprendido. Decíamos, no tiene mucho de teológico, pero sí se puede sacar con un poco de atención enseñanzas para hoy nosotros. ¿Sí? Pero sí, lo que más resalta la atención es que, en este caso, cómo el hombre, de una manera sencilla y práctica, se quiere deshacer de Dios, se quiere deslindar. Y bueno, pues las consecuencias se pagan, me parece que caras. Pues esto ha sido todo, gracias, suscríbanse y denle clic a la campanita y nos vemos nos oímos en la próxima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por estos momentos de reflexión en que nos permites entrar en tu sagrada palabra. Te pedimos que nos ilumines y que nos des la fuerza y la gracia para entender y poder explicar. Abre el entendimiento a nuestros hermanos para que también te conozcan y puedan alabar tus maravillas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Adiós y que estén bien. Saludos a todos.